Dios te bendiga y bienvenido al día 292 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Lucas capítulo 7 al capítulo 9 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas en este día. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu bondad, pidiendo que tú seas hablando y ministrando cada una de nuestras vidas y nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, así que vamos a comenzar a leer Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón, le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, se dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto?
¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujo se encuentra en palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de mí. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en el que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a la casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló delante de él y a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y ella los secó con su cabello. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con su cabello. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con su perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lucas capítulo 8. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios,
Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significa esta parábola. Él respondió: A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente; cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene del diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella con paciencia, producen una cosecha enorme. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz, se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús: Tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió: Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: Crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿Dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Luego llegaron a la región de los Gerasenas, al otro lado del lago Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes. Simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años sufría hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tienes sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le devolvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Lucas capítulo 9.
Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes. Así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: Denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿Esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: Díganle que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos, y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas, que volvió de la muerte. Entonces les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó: Tú eres el Mesías, enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre de los santos ángeles. Les digo la verdad. Algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria
y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber lo que decía, exclamó: «Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: «Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo a él». Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: «Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron hacerlo». «Gente corrupta y sin fe», dijo Jesús, «¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos?». Entonces le dijo al hombre: «Tráeme a tu hijo aquí». Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión, pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración de poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Escúchenme y recuerden lo que dijo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos». Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos, por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: «Todo el que reciba de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante». Juan le dijo a Jesús: «Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo». Jesús le dijo: «No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor». Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hiciera los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuman?». Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a cualquier lugar que vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza». Dijo a otro: «Ven, sígueme». El hombre aceptó, pero le dijo: «Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre». Jesús le dijo: «Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios». Otro dijo: «Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia». Jesús le dijo: «El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios». Aleluya. Así que
Hemos leído Lucas capítulo 7 al capítulo 9 y vemos nosotros que en el capítulo 7 Jesús entra a Capernaum, donde un centurión romano le pide que sane a su siervo. Aunque aquel hombre romano no era judío, vemos nosotros que él sí creía en Jesús. Él creía en el poder que había en Jesús. Le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo quedará sano. Y como resultado vemos que Jesús se maravilla, porque a comparación de Nazaret, donde le hicieron bastante problema, porque lo habían visto crecer, conocían quién él era. Ese que no era judío y era un romano, era un gentil en otras palabras. Él sí creía en lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Jesús, lo que Jesús representaba. Y Jesús dice: nunca he visto una fe como esta, ni siquiera en Israel, en los judíos, en los hebreos, en los israelitas. Y vemos que como resultado de la fe de ese hombre romano, gentil, fuera de la promesa, por decirlo así, el siervo de él fue sanado. Se le fue dado aquello que él peticionó. De ahí vemos nosotros que Jesús resucita al hijo de una viuda en Naín. Al ver él la necesidad de aquella madre, al ver a Dios, ver Jesús, la tristeza de aquella mujer, aquella viuda que lo único que tenía era posiblemente este hijo, Jesús resucita al hijo de esta viuda y le dice: no llores. Con solo una palabra, la vida regresa al joven y todos glorifican a Dios, vemos. De ahí vemos que los discípulos de Juan el Bautista vienen a preguntar si Jesús es realmente el Mesías, porque Juan los había enviado. Y Jesús, una vez más, vemos que responde con hechos. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. ¿A quién más se le iba a dar todo este poder? Sino que al Mesías, al Hijo de Dios. Y finalmente vemos que una mujer, quien es considerada una pecadora por el tipo de vida que ella llevaba, que se había conducido, unge los pies de Jesús con un perfume y lágrimas. Y aquel a quien había invitado a Jesús a su casa, un hombre llamado Simón, en su corazón él está juzgando a Jesús. Y dice: si este fuera un profeta de verdad, él conociera quién es esta mujer, quien lo está tocando. Pero Jesús no estaba preocupado de su testimonio. Jesús estaba restaurando a esta mujer, a la cual se había arrepentido de su estilo de vida, de su caminar, y estaba a los pies de Dios, adorando. Y Jesús le habla a este hombre que tenía aquel corazón lleno de juicio. Sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. La fe y el amor sincero son más valiosos que cualquier apariencia religiosa. Y esa es la verdad. Misericordia quiero. Y en Lucas capítulo 8 vemos nosotros que Jesús recorre ciudades y aldeas predicando. Y enseña la parábola del sembrador, donde la semilla representa la palabra y los diferentes terrenos simbolizan los corazones humanos. Solo el corazón dispuesto y obediente produce un fruto abundante. Acepta y produce
un fruto. De ahí vemos nosotros que Jesús calma la tormenta con solo decir silencio, cálmate. Y los discípulos atónitos exclaman, ¿quién es este hombre? Que hasta el viento y las olas lo obedecen. Creo que los discípulos hasta ese instante no habían realizado de que Jesús era el Mesías. Y aunque tuvieran la sospecha de que era un gran profeta de Dios o que era el Mesías, no habían entendido en cabalidad el hecho de que si Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios. Y toda potestad había sido dada a Él. Él era Dios encarnado. Él es el creador del cielo y la tierra. Toda autoridad estaba a su disposición de Él. Aleluya. Así que vemos nosotros el asombro de los discípulos. Y creo que en muchas ocasiones aún nosotros mismos podemos caminar con ese asombro cuando Dios hace o obra milagros en nuestras vidas y no realizamos nosotros o entendemos el hecho de que Dios es Dios. Él tiene el control absoluto de todo. Y es allí en esos momentos de dificultad donde el control sale fuera de nuestras manos, la tormenta se aumenta y es donde corremos a Dios, a despertar a Dios en nuestras vidas, porque estamos tratando de remar en nuestras fuerzas, que realizamos que el único que tiene el control de la tormenta y de todo en nuestras vidas es Jesús, es Dios. Aleluya, ya estamos predicando, pero no, vamos a ir comentando la porción que hemos leído el día de hoy. Y de ahí vemos nosotros que en la región de los Gadarenos libera a un hombre poseído por muchos demonios, lo cual hemos leído todas lo que hemos leído, ¿verdad? Lo hemos leído tanto en Mateo como en Marcos y ahora en Lucas. Y es porque los 4 evangelios son un testamento de lo que sucedió dentro del ministerio de Jesús, de diferentes perspectivas, recordemos. Ahora, los espíritus, vemos nosotros que Jesús libera a un hombre poseído por muchos demonios en la área de los Gadarenos, y los espíritus entran en un hato de cerdos que se precipitan de lo alto a un lago. Y vemos que el hombre, ahora libre, se convierte en un testigo del poder de Dios. Un hombre que antes atemorizaba al pueblo, que atemorizaba a su aldea, ahora se convierte en testigo del poder de Dios. Algo que para otros era imposible. Que este hombre fuera cuerdo, ahora era evidencia del poder de Dios. De ahí vemos nosotros que Jesús sana a una mujer que sufría de hemorragias por 12 años al tocar el manto. Y de ahí vemos, ¿verdad?, que resucita a la hija de Jairo diciendo, no tengas miedo, solo cree y ella será sanada. Al final del capítulo 8 vemos nosotros que no hay situación demasiado imposible para Dios. Nada hay imposible para el Señor. Él está en control de todo. Y si está en su voluntad, Él lo hará. En el capítulo 9 vemos nosotros que Jesús envía a los 12 discípulos a predicar, a sanar y expulsar demonios, diciéndoles que confíen completamente en la provisión de Dios. No en sus recursos, no en sus fuerzas, no en su conocimiento, sino que Dios iba a guiarlos, Dios iba a proveer para ellos en todo aspecto. De ahí vemos que Herodes oye sobre Jesús y se pregunta si Juan el Bautista ha resucitado, porque el poder que había en Jesús era el doble, era intensificado. Recordemos que Juan el Bautista era el precursor solamente de Jesús, Jesucristo, el Mesías. Mientras tanto, vemos que Jesús multiplica 5 panes y 2 pescados
para alimentar a más de 5,000 personas. Vemos nosotros que Jesús no solo satisface necesidades físicas, sino espirituales. Él es el pan de vida. Y vemos nosotros que de allí Jesús se lleva a sus discípulos aparte y empieza a preguntarles: ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro, siendo Pedro, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús empieza a discipularlos a ellos, a tener tiempo con ellos, a prepararlos para lo que vendría. Y les dice: ok, sí, yo soy el Mesías. Entonces, como resultado, lo siguiente es que se va a morir y va a haber la muerte y resurrección. Si alguno quiere ser mi seguidor, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Porque esto no es el hacer nuestra voluntad. El Mesías no vino para hacer su propia voluntad, sino también para morir por los pecados de la humanidad. Pero triunfaría, resucitaría al tercer día. Y ellos, como sus discípulos, como seguidores, debían también morir a sí mismo, a su humanidad, al pecado, al hacer su propia voluntad. En el jardín del Edén, vemos nosotros que Dios le dio a Adán y a Eva un libre albedrío. Ellos escogieron. Y ahora Jesús les está diciendo: si ustedes quieren venir en pos de mí, deben de negarse a sí mismos, deben de negarse del querer hacer su propia voluntad y obedecer al Padre. Toma esa voluntad, toma esa cruz y sígueme. Haz la voluntad del Padre. De ahí vemos que ocurre la transfiguración, donde Jesús lleva a 3 discípulos juntamente con él, a Pedro, Santiago y a Juan, a un monte a orar. Y estando allí, Jesús se transfigura. Y dice la palabra que su rostro brillaba como el sol y su ropa era blanca resplandeciente. Y juntamente con él aparecen Moisés y Elías, hablando con él sobre su partida. En ese momento vemos nosotros que Dios, una nube desciende. Y recordemos nosotros en el Antiguo Testamento que cuando la nube descendía a hablar con Moisés, era la misma presencia de Dios que estaba descendiendo a hablar con Moisés, a estar en medio del pueblo. Y aquí mismo vemos nosotros esa nube descendiendo que dice: este es mi hijo, mi elegido, a él escuchen. Declarando de que este es el Mesías. Una vez más, este es el elegido, ese es de quien hablaban las profecías. Aleluya. De allí vemos nosotros que descienden del monte y Jesús sana a un niño poseído por un demonio, a un niño al cual sus discípulos no pudieron echar fuera aquel espíritu maligno que había. Y vemos que la respuesta de Jesús me encanta. Jesús es tan genuino, tan real. Dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, incrédulos? Porque habían visto el poder de Dios a través de la vida de Jesús. Y Jesús ya los había enviado. Ya les había dado la autoridad para que ellos fueran y pudieran predicar, sanar, expulsar demonios. Pero la incredulidad en ellos, al igual como cuando Pedro dijo: Señor, llama por mí, y estaba en la barca, y vemos nosotros que salió de la barca, tomó el primer paso, pero estando ya ahí y viendo la tempestad del agua que estaba caminando sobre el agua, dudó y empezó a hundirse.
Y vemos nosotros aquí que Jesús le dice, ¿hasta cuándo van a ser incrédulos? Pero Jesús en la misericordia de Dios, vemos nosotros que Él sana a este niño, lo liberta. Y en otros evangelios vemos nosotros que les declara a los discípulos, este género no sale sino es con ayuno y oración. Había aquel sometimiento al Padre en Jesús, lo cual Jesús había hablado ahorita anteriormente con ellos, en el cual ellos debían de negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. Aleluya. Aleluya. Así que vemos nosotros que en estos capítulos vemos este retrato poderoso de Jesús, compasivo con el que sufre, con autoridad sobre la naturaleza, los demonios y la muerte. Y vemos nosotros un corazón profundamente interesado en transformar el corazón humano. Nos enseña que la verdadera fe no se trata solo de creer en milagros, sino de seguir a Jesús cada día, incluso cuando el camino es difícil. Y quiero terminar con este versículo, en capítulo 9, verso 23, que dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.